Hoy aprenderemos todo sobre máscaras en Capture One 23. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Soy Carlos Cortés, bienvenidos una vez más al canal y hoy hablaremos sobre las máscaras en Capture One, un video renovado que estoy realizando para este 2023, sobre todo aprovechando las últimas actualizaciones de este programa. Primeramente, antes de comenzar, tenemos que saber qué son las máscaras, para qué funcionan las máscaras, qué podemos conseguir con este tipo de máscaras que vamos a crear y sobre todo el funcionamiento de las mismas. Vamos a trabajar con el RAW que estamos viendo en pantalla y antes de comenzar tenemos que tener en cuenta qué son las máscaras. Las máscaras no son más que una representación gráfica en bits de trazos o pinceladas que nosotros estemos realizando sobre nuestra fotografía. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente al momento de nosotros dibujar en nuestra fotografía se va a crear un trazo y que este trazo es perfectamente modificable, es decir, que todo efecto que yo aplique directamente en esa capa de ajuste o esa máscara que realizamos a través de la selección con el pincel se van a aplicar única y exclusivamente a esa selección. Esto nos magnifica y nos da múltiples ventajas porque podemos trabajar primeramente de forma no destructiva, es decir, que al momento de crear estas capas por encima de nuestra capa base o nuestro fondo podemos modificarlas a nuestro antojo sin necesidad de afectar directamente la fotografía original. Fíjense que si yo desactivo o activo esta capa o esta máscara que aplicamos, simplemente se va a desactivar el ajuste que estamos realizando por encima de nuestra capa fondo. Esto nos ayuda muchísimo sobre el flujo de trabajo y también en la modificación o en el postprocesado de nuestra fotografía. Ya sabiendo qué son las máscaras, vamos a entrar de lleno en materia con lo que sería el revelado de esta fotografía y lo que voy a hacer es seccionar, voy a eliminar esta que acabamos de crear y lo que voy a hacer es seccionar nuestra fotografía para poderla trabajar. Como ya les he explicado en antiguos videos tutoriales, suelo seccionar la fotografía de arriba hacia abajo. Vamos a tener el cielo como puesto número 1, el puesto número 2 en este caso vamos a trabajar esta zona rocosa, en el puesto número 3 vamos a trabajar o en la capa número 3 vamos a trabajar el suelo y como una cuarta capa para poder darle mayor detalle, sacarle mayor detalle a la zona de enfoque que está precisamente apuntando hacia los caballos. Bien, primero tenemos que crear pues nuestras capas. Fíjense que ya automáticamente Capture One nos desglosa esto en un panel aparte donde vamos a tener el panel de capas y ya automáticamente también el programa renombra nuestra fotografía como fondo. Es decir, que en base a esta fotografía, todo lo que nosotros apliquemos se va a generar por encima o aplicar por encima de nuestra capa fondo. Bien, voy a seleccionar la herramienta pincel y fíjense que al momento de posicionar el mouse en la herramienta pincel voy a tener la opción de poder dibujar máscaras con una pequeña información que nos brinda Capture One. También tenemos la opción de poder ver un tutorial directamente para aprender un poco más sobre el dibujo de estas máscaras. Lo que voy a hacer es seleccionar el pincel, pero antes voy a configurar la tableta para trabajar directamente con lo que sería Capture One. Voy a seleccionar acá y esto lo que me va a permitir es realizar trazos muy suavemente al momento de aplicar los retoques. En este caso, si hago clic derecho tenemos que tener activada la opción utilizar presión de lápiz, pero la voy a desactivar porque quiero que funcione como modo mouse. Lo que voy a hacer es hacer clic acá y voy a delimitar el área que quiero trabajar. Fíjense que yo le estoy indicando al programa la zona que quiero trabajar. Si yo empiezo a configurar un poco más el área por acá, le indico al programa que quiero trabajar toda esa zona que estoy delimitando. Pero ¿cómo comienzo a hacer el relleno acá? Esa es una de las ventajas que nos da Capture One y es que precisamente podemos trabajar directamente como un relleno de estas máscaras que estamos realizando. Simplemente nos vamos a la capa de ajuste número 1, que en este caso la voy a renombrar como cielo para trabajar organizadamente. Y ya con nuestra capa renombrada, pues simplemente hago clic derecho y me voy a la opción rellenar máscara. Automáticamente el programa interpreta toda la selección que hemos realizado y en base a algoritmos muy potentes nos hace un relleno de esa selección que estamos indicándole. Pero fíjense que acá toda esta zona pues nos faltó y lo que voy a hacer es delimitarla a mano alzada con la tableta. Esto lo voy a hacer muy cutremente y muy rápidamente porque lo que quiero es que nos enfoquemos en trabajar las máscaras acá en Capture One. Fíjense, acá hice ya una selección muy rápida. Muy rápida.
Pero fíjense que al momento de realizar la selección vemos trazos muy cutres, sobre todo en la zona rocosa de la fotografía, en toda esta zona acá, y eso lo tenemos que refinar un poco. Acá es donde entra en juego el intervalo Luma. Para activar este intervalo podemos apretar la tecla L si la tienen determinada como ajuste de teclado, damos un clic derecho en la capa cielo y vamos a activar este intervalo Luma directamente haciendo clic. Se nos va a desplegar este panel donde vamos a encontrar el rango, disminución, podemos tener una pestaña de invertir si estamos trabajando con intervalos diferentes y queremos cambiar de uno a otro. Tenemos la opción de radio y sensibilidad y también tenemos la opción de poder mostrar la máscara. Yo por lo general suelo aumentar el radio y la sensibilidad siempre a tope y voy a trabajar con el intervalo Luma precisamente para poder refinar toda esta zona que vemos acá. Lo que voy a hacer es aumentar el rango de sombras o de negros, llevármelo hacia las altas luces y fíjense cómo esa zona ya se empieza a equilibrar un poco y toda esa zona que me pasé de esa selección de máscara ya empieza a retraerse y precisamente lo que le estamos indicando al programa que en este rango nos ubique la selección que estamos realizando. Fíjense que al momento de activar lo que sería la disminución, que viene siendo como un sombreado, también se despliega toda esta zona acá y me vuelve a ingresar al área que no deseo, que es el área rocosa. Quiero delimitar el cielo por completo y aislarlo, no importa que se nos pase un poquito. Lo voy a dejar así, voy a retroceder un poco por acá. Lo voy a dejar así. Fíjense que a través del intervalo ya delimité el área que quiero para mi máscara, es decir, el cielo. Voy a darle a aplicar y fíjense que ya se aplicó el ajuste que acabamos de realizar, pero hay zonas por acá que están muy acentuadas. Es decir, que fíjense que la máscara tiene otro trazo encima de la misma máscara y esto al momento de aplicar un efecto o algún parámetro de ajuste que queramos realizar encima de esa máscara se va a ver afectado también. ¿Cómo solucionamos este problema? Simplemente nos posicionamos en nuestra capa cielo, damos clic derecho y vamos a tener dos opciones. Acá podemos trabajar con máscara pluma o podemos trabajar con el refinamiento de las máscaras. Ya de antemano les digo que yo suelo trabajar con refinar máscaras directamente. Trabaja de una manera más precisa y nos va a generar un efecto muchísimo más sutil al momento de integrar todos estos ajustes. Pero vamos a aplicar también la opción de máscara pluma. Acá vamos a darle clic y se nos va a desplegar un panel donde vamos a tener un indicador modificable que viene siendo el radio y vamos a tener un visor donde podemos ver o ocultar la máscara para poder ver los efectos que se están aplicando. Fíjense que al momento de expandir el radio, si yo reduzco el radio, fíjense cómo toda esta zona donde hay un doble trazo se empieza a notar, pero si yo aumento este radio, fíjense cómo se empieza a difuminar. ¿Qué pasa con esta máscara pluma? Que solamente funciona en los bordes de una manera muy sutil. Fíjense que acá todos estos trazos, voy a reducir un poco para que lo vean. Fíjense todos estos trazos que están acá, no sé si se aprecia bien. Vamos a irlo aumentando poco a poco. Y vemos cómo se va difuminando todos los trazos, pero todavía están presentes allí. No se han integrado por completo a la fotografía. Y vemos también un pequeño borde o luz azul acá, que nos indica que la máscara lo que hizo fue un pequeño difuminado en todas esas zonas, pero no del todo. En este caso, el radio máximo que nos puede aplicar lo que sería la máscara pluma es de 100. Voy a cancelar y ahora voy a aplicar lo que sería el refinamiento de la máscara. Doy clic, se me va a abrir un panel también con los mismos indicadores, pero a diferencia de la máscara pluma, acá vamos a tener un indicador muchísimo más amplio para el radio, es decir, ahora nos llega a 300 píxeles. Y vemos con este indicador a tope la diferencia totalmente. Fíjense, voy a ir reduciendo, acá empezamos a ver los trazos, voy a ir llevando y fíjense que al llegar a 100 los trazos se siguen viendo. Ya acá tenemos el límite de la máscara pluma, pero si sigo ampliando lo que sería el radio y lo llevo a tope, fíjense cómo la máscara se integra perfectamente con la selección que estamos indicando. Hay zonas acá donde se empieza ya a retirar un poco, pero eso lo podemos modificar con el borrador, nada que pueda afectar. De esta forma yo suelo utilizar el refinamiento de las máscaras y fue una de las opciones por las cuales me pasé de Lightroom a Capture One. Y acá voy a abrir un paréntesis porque me estuvieron hablando sobre las últimas actualizaciones que sacó Adobe Lightroom. La verdad que son excelentes, el tema del trabajo de inteligencia artificial, excelente, la selección de máscaras por inteligencia artificial.
artificial, pero todavía de mi punto de vista no me convence lo que es la parte de colorimetría y la parte de lo que es el refinamiento de las máscaras, porque desde mi punto de vista de edición, hablando como editor fotográfico, básicamente al momento de nosotros refinar máscaras, y esto me lo puede desmentir cualquier editor fotográfico, necesitamos que los efectos se integren totalmente con nuestra fotografía, es decir, que no se vean efectos muy digitales. Es cierto que Adobe Lightroom integra estos efectos de manera inteligente, es decir, que nos aplica una máscara directamente a la selección que nosotros le estamos indicando. Les pongo un ejemplo: si quiero seleccionar el cielo, ya Adobe Lightroom nos da la opción de poder seleccionar el cielo directamente, y mediante inteligencia artificial nos va a hacer un relleno, pero ya no podemos modificar esa máscara, no podemos de alguna u otra forma refinarla para que se integre mejor con los efectos que estamos aplicando. Es la opinión que yo tengo desde mi punto de vista, y es lo que quiero compartir. A pesar de las últimas actualizaciones que sí están a otro nivel, pues todavía no me terminan de convencer para poder dar el cambio. Igual tenemos que tener en cuenta que Capture One también está sacando nuevas actualizaciones, y posiblemente para la siguiente actualización ya venga con nuevas sorpresas. Muy bien, ya cerramos este paréntesis de Adobe Lightroom y Capture One, y lo que voy a hacer ahora es aplicar este refinamiento de las máscaras. Fíjense que ya se me aplicó el refinamiento, y hasta acá vamos a hacer un pequeño recuento. Ya hemos visto qué son las máscaras, son sumamente sencillas, no tienen nada del otro mundo. Si ya han trabajado con Photoshop y con Lightroom, también sabrán trabajar con máscaras acá en Capture One. Y también hemos visto estas diferencias entre la máscara pluma y el refinamiento de las máscaras. El intervalo luma nos va a permitir indicar el rango en el cual queremos abarcar esa máscara a través del rango dinámico de la fotografía, y de esta manera seccionar nuestra área de una manera muchísimo más precisa. Bien, vamos a continuar. Ya tenemos nuestro cielo seleccionado. Fíjense, vamos a hacer un clic. Ya tenemos nuestra selección lista. Ahora cualquier efecto que yo quiera aplicar encima de esta máscara que hemos realizado se va a aplicar única y exclusivamente a esa selección. Con la tecla M nosotros podemos visualizar u ocultar la máscara que hemos realizado. De esta manera nos va a permitir ver los efectos que estamos aplicando en tiempo real. Ya con nuestra selección de cielo también tenemos la opción de poder hacer selecciones mágicas. Ya Capture One nos brinda la opción, a través de un pincel mágico, de nosotros poder hacer selecciones de nuestro cielo de una manera más precisa con un solo clic. Esto funciona también con potentes algoritmos o con inteligencia artificial. Viene ya desde mucho antes también ya trabajándose la idea del tema de inteligencia artificial. Y fíjense qué pasa cuando yo selecciono el pincel mágico. Simplemente Capture One me da una información donde dice: utilice los trazos del pincel para enmascarar rápidamente áreas de color similar en su foto. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo quiero seleccionar cierta área de manera automática, el programa me va a ayudar a través de potentes algoritmos o inteligencia artificial a hacer una selección muchísimo más rápida sin tener que estar rellenando el área trazo por trazo. Ahora fíjense, ya tengo el pincel mágico seleccionado. Voy a hacer clic en la capa fondo, y ahora voy a hacer clic en cualquier área del cielo. Voy a hacer un clic acá. Fíjense que automáticamente se me genera una capa de ajuste nuevo, y fíjense la selección que me realizó de manera automática, seleccionando el color similar dentro de la fotografía o los píxeles. Y de esta manera puedo ir haciendo clic en toda la fotografía, y me va a realizar una selección prácticamente perfecta sin necesidad de nosotros poder aplicar lo que hicimos en el paso anterior, hacer todo de manera manual. Ya solamente lo que queda es aplicar un refinamiento de máscara y poder graduarlo de manera de evitar que todo este refinamiento se pase a zonas que no queremos realizar la selección. Fíjense, lo voy a reducir como a un 75% aproximadamente. Lo voy a dejar acá y le voy a dar a aplicar. Ya tenemos dos selecciones, una de manera manual y la otra de manera inteligente, y fíjense que son prácticamente iguales. La única diferencia es que una es realizada automáticamente y la otra es de manera manual. De esta forma podemos realizar ajustes rápidamente en nuestra fotografía solamente con pocos clics para indicarle al programa las zonas que nosotros queremos seleccionar en sí. Muy bien, voy a eliminar la capa de ajuste que realizamos con el pincel mágico y me voy a quedar con la primera capa que realizamos manualmente. Hasta acá ya tenemos el conocimiento sobre el funcionamiento de las máscaras, cómo podemos aplicarlas, cómo podemos crearlas y para qué funcionan. Lo que sigue es poder crear un pequeño revelado partiendo de estas máscaras. Ya tenemos la primera selección, y lo que voy a hacer ahora es hacer otra selección de zonas que quiero trabajar muy precisamente, como por ejemplo el área del suelo y los caballos.
Bien, ahora voy a crear otra nueva capa que va a ser una capa vacía. En este símbolo que está aquí más hacemos un clic, nueva capa de ajuste vacía. Voy a renombrar esta capa como suelo. Y voy a empezar a seleccionar el pincel y las zonas que quiero trabajar, que van a ser toda esta zona que está acá. Voy a darle clic derecho, rellenar, y con el borrador voy a eliminar toda esta zona que está acá, que esa zona la vamos a trabajar en otra capa posteriormente. Esto lo podemos hacer de manera más precisa. Si queremos, voy a seleccionar el pincel nuevamente. Voy a dejarlo así. Voy a aislar de esta forma a los caballos y lo que voy a hacer ahora es refinar. Clic derecho, refinar máscara. Vamos a aplicar un refinamiento. Fíjense la manera en que aplica el refinamiento. Esta máscara es increíble, ¿verdad? Lo que hace Capture One. Fíjense cómo inclusive nos abarca zonas. Y acá vemos cómo se integra completamente inclusive con los árboles que hay acá en esta zona. Voy a llevarlo a un 100% y fíjense lo que pasa. Fíjense cómo se integra al momento de ir refinando poco a poco con lo que sería la selección que estamos realizando. Lo que voy a hacer es llevármelo a tope. Voy a darle a aplicar y voy a utilizar el borrador nuevamente. Voy a ampliar el borrador para eliminar toda esta zona que no quiero que me afecte posteriormente los efectos que vamos a aplicar. Esta zona también. Inclusive podemos aplicar un refinamiento por encima de ese refinamiento. Fíjense. Podemos aplicar una máscara pluma si queremos, pero en este caso voy a refinar la máscara y lo que voy a hacer es aplicar un refinamiento un poco más sutil. Creo que ahí estaría bien. Voy a darle a aplicar y nuevamente podemos ir borrando zonas que no queremos que se afecten. Muy bien, voy a dejarlo así. Y ya tenemos nuestra capa de cielo y suelo posteriormente ya aplicada. Podemos crear otra tercera capa, nueva capa de ajuste vacía. Voy a seleccionar el pincel y vamos a seleccionar toda esta zona que está acá, que viene siendo la zona rocosa, que la vamos a trabajar también. Fíjense, nuevamente pues refinar máscara. Vamos a aplicar el refinamiento y fíjense la diferencia de este refinamiento que es increíble, la verdad. Fíjense, en 0 se ve el trazo, la pincelada cutre, y si vamos aumentando este refinamiento, fíjense cómo la máscara se integra totalmente con el entorno, permitiéndonos aplicar estos efectos de una manera más realista. Voy a dejarlo así, más o menos. Creo que ahí estaría bien. Y esta máscara le voy a colocar rocas. Hasta acá ya hemos creado 3 máscaras a partir de la información que les brindé al inicio de este video tutorial. Ya nos queda una cuarta máscara que la vamos a trabajar de manera manual, que viene siendo los caballos para poderlos trabajar. Vamos a comenzar por lo que sería el cielo. Vamos a empezar a trabajar el cielo. Voy a apretar la tecla M para ocultar lo que hemos realizado, la selección. Y simplemente ahora empezamos a jugar con lo que serían los ajustes. Para eso me voy a ir directamente al alto rango dinámico. Voy a empezar a tocar valores acá.
hasta conseguir el resultado que yo deseo. Voy a elevar un poco la claridad para sacarle mayor detalle a esas nubes. Un poco de estructura puede ser también, no mucho. Vamos a complementar con eliminar niebla. Vamos a ir aumentando, eliminar esa niebla del cielo un toquecito nada más hasta que veamos los cambios. Y lo voy a dejar así, no voy a tocar mucho el cielo hasta irme al apartado de color. Acá podemos cambiarle lo que sería la tonalidad al cielo. Si lo queremos bastante saturado, bastante azul, podemos conseguir un efecto orange teal si deseamos. Lo ideal es tocar al inicio el balance de blanco. Fíjense que ya Capture One nos dice cuáles son los pasos que tenemos que seguir: balance de blancos, exposición, alto rango dinámico. Pero esto, desde mi punto de vista, no tiene que ser así precisamente. Normalmente nosotros ya configuramos nuestra cámara con una exposición correcta al momento de tomar la foto, y deberíamos de configurar este balance de blancos ya previamente, pero en este caso yo no suelo tocarlo mucho en las fotografías, a menos que sea necesario conseguir un correcto equilibrio en lo que serían la temperatura. Bien, entonces voy a dejarlo así. La configuración dice que es personalizada, pero yo lo puedo dejar directamente en captura y fíjense cómo cambia. En este caso me cambió a personalizada porque le cambié la temperatura al cielo, lo coloqué un poco más azul, y de esta manera ya empiezo a jugar con otros valores, como por ejemplo el editor de color. Me voy a ir acá a los azules y puedo cambiarlo un poco hacia los aguamarina. Le puedo dar más luminosidad si deseo. En este caso le voy a dar un toquecito, y la saturación la voy a bajar un toquecito nada más, como por acá en 5 más o menos, creo que estaría bien. Ahora sí podemos ir viendo el antes y el después. Fíjense lo que hemos conseguido. Ya hemos sacado detalle en el cielo. Lo que hemos realizado es algo súper básico, súper sencillo para sacarle algo de detalle al cielo. Vamos a pasar ahora al suelo, y acá en el suelo, en alto rango dinámico, directamente hacia la sombra. Muy importante interpretar nuestra fotografía. Fíjense en el histograma, los niveles. Fíjense que acá la mayor información está del lado izquierdo. Todavía falta rellenar toda esta zona acá. Eso lo podemos equilibrar con la herramienta niveles. Fíjense qué pasa si me llevo niveles hacia el punto. Fíjense que toda la fotografía empieza a ganar luminosidad de manera uniforme, y ya aquí consigo el equilibrio en toda la fotografía. En este caso, los niveles por el momento acá. Y voy a jugar con las curvas para elevar un poquito esas zonas y crear esta especie de contraste invertido o tipo de S invertida, donde aumento sombras y bajo las luces en el área del suelo. Fíjense que esta zona acá está desenfocada. Puede ser por la focal. Si vemos acá, fue con una focal de 2.0 que realizaron la toma. A lo mejor no fue el cálculo correcto y hubiera hecho un cálculo con una focal un poco más amplia para que me saliera enfocada toda esta zona, porque el punto de enfoque central vemos que está acá en los caballos. Es decir, que todo lo que hayan enfocado de los caballos hacia allá va a estar enfocado. Fíjense que toda esta zona acá está un poco difuminada y esta ya está más borrosa o más desenfocada. Entonces, sí es muy importante cuando es paisaje mantener el punto focal en un sitio, por ejemplo acá, y todo lo que uno enfoque de acá, de esta rama hacia allá, va a estar enfocado, o al infinito va a estar enfocado. Muy bien, voy a seleccionar nuestra máscara nuevamente. Ya hemos visto que tenemos lo que es los niveles correctamente en el suelo. Hemos aplicado una curva y lo que voy a hacer es aumentar sombras levemente en esa área. Fíjense que el área que no seleccionamos está totalmente oscura y esto no puede ser así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a apretar la tecla M y con el pincel voy a aplicar acá lo que sería una selección. Le voy a aplicar una máscara pluma para que no me afecte todo, sino que se integre mejor con la máscara que ya aplicamos. Y ahora fíjense, voy a quitar acá. Fíjense que ahora ya tenemos correctamente iluminada la fotografía. Podemos ir jugando con los niveles un poco si vemos que tiene mucha luminosidad. Y con las curvas
Y simplemente bajamos un toquecito las sombras y ya de esta manera integramos lo que fue los caballos o todo el área del suelo para que mantuviera una correcta iluminación. Fíjense, vamos a ver ahora un antes y un después de todo lo que hemos realizado de manera general. Ya hemos conseguido con pequeños retoques un revelado muy decente. Esto es una fotografía muy sencilla, no hace falta hacer revelados de otro planeta para poder conseguir un equilibrio en la fotografía, y vemos el histograma que ya se empezó a nivelar un poco, a diferencia de como estaba originalmente, que estaba casi todo hacia la izquierda, indicándonos que la fotografía estaba subexpuesta. Bien, ya para finalizar voy a aumentar un poco lo que es la claridad en el suelo, no mucho, y un poquito la estructura, y de esta manera ya conseguimos lo que es igualar o procesar esta zona a través de estos ajustes muy sencillos. Ya tenemos un avance en lo que es el cielo y el suelo. Ahora vienen las rocas, y en estas rocas lo que voy a hacer es simplemente aumentar claridad y estructura para sacarle mayor detalle. Puedo aumentar las sombras un poquito allí para que no se difumine tanto, sino que se integre mejor con los otros efectos que ya hemos realizado. Y voy a contrastar esa zona un poquito nada más. Para darle algo más de realce. Y ya tenemos nuestras secciones ya listas. Ahora lo que podemos realizar es otra máscara de ajuste, en la cual podemos trabajar en una capa de ajuste vacía. Y esta capa la voy a renombrar como luz, para trabajar luces y sombras de manera independiente. Ahora lo que voy a hacer es configurar el pincel y voy a empezar a trabajar toda esta zona. Acá voy a apretar la tecla M para ver lo que estamos haciendo. Y de esta manera nos vamos moviendo por todas las zonas que queremos darle un poco de luminosidad. Esto viene siendo como aplicar un Dodge and Burn. Toda esta zona acá. Podemos aplicar acá también, acá. Esto fácilmente lo pudimos haber hecho con el pincel mágico para que nos seleccionara todas estas zonas. Seleccionar por acá. Esto es algo que estoy haciendo muy cutre, porque lo que quiero es refinar bastante toda esta zona, fíjense. Toda esta zona acá. Ya ustedes van a ver por qué lo estoy haciendo de esta manera. Muy bien. Voy a darle detalle, no en toda la fotografía, voy a dejar algo así. Ahora vamos a pasar a lo que es la máscara luminosa, por eso renombré esta capa o esta máscara que estamos realizando o creando como luz, porque vamos a aplicarla a través de máscaras de luminosidad. Para eso nos vamos a ir al ojo que está acá y vamos a mostrar esta máscara en escala de grises. Fíjense, esto es todo lo que nosotros realizamos en esta máscara, muy cutre, se ven los trazos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo entro en modo refinar? Fíjense lo que pasa cuando entro al modo de refinamiento, como la máscara de luminosidad empieza ya a enfocarse en zonas muchísimo más detalladas. Y esto lo que me va a hacer es crear mejor contraste en la fotografía. La voy a dejar así, voy a aplicarla, voy a ocultar la máscara apretando la tecla M. Y ahora lo que puedo hacer es aplicar un poco de blancos en esa zona, aumentar los blancos, aumentar el brillo, todo lo que sea luminosidad. Exposición también podemos aumentar un toquecito nada más, muy sutil. Sombras también podemos aumentarla si queremos sacar mayor partido de esa zona. Fíjense, esto es algo muy leve, no quiero hacer algo exagerado. Y de esta manera, fíjense lo que hemos conseguido solamente con este apartado de luz, a través de esta máscara que hemos creado acá
Ya hemos creado mejor contraste aprovechando estos fondos oscuros que tiene la roca. Lo siguiente que puedo hacer es cambiarle el matiz y saturar un poco esa roca para darla un poco más rojiza. Y el rojo me lo llevo hacia los naranjas. Lo voy a saturar un poquito. Le podemos dar luz o quitarle. En este caso le voy a dar un toquecito nada más. Y me voy al apartado de suelo otra vez a los naranjas. Y lo que voy a hacer al suelo es llevármelo hacia la zona roja. Voy a aumentar la saturación. Podemos darle luz, pero en este caso al suelo le voy a quitar ese 0.6 que le sumé a las rocas. Y fíjense cómo ya hemos creado todo este contraste. Podemos trabajar acá en la zona de los caballos, pero creo que se integran muchísimo mejor con el suelo. Creo que se ven bien. Ya lo que podemos hacer es aplicar un border. Si queremos acentuar sombras, voy a crear una capa nueva, vacía, y esta capa la voy a llamar sombras. Muy bien. Aplicamos el mismo método con un pincel. Seleccionamos un pincel y vamos a empezar a seleccionar zonas donde podemos aplicar este sombreado. Apretando la tecla M por acá. Donde podemos aplicar todo este contraste. Fíjense. Por acá. Por acá. Vamos a aplicarlo por acá un poco. Vamos a acercarnos, voy a reducir el pincel, podemos aplicarlo por acá, por toda esta zona. Esto lo estoy haciendo de esta manera, esto se puede crear muchísimo mejor. Fíjense. Voy a dejar algo así, nuevamente voy a ver una máscara en escala de grises, la voy a refinar, clic derecho, refinar la máscara. Fíjense cómo se integra totalmente, pero en este caso no quiero que se integre del todo. Le voy a colocar más o menos a un 60 por allí. Voy a darle a aplicar. Oculto mi máscara en escala de grises y la selección que realicé. Y ahora simplemente empiezo a jugar acá con negro. Fíjense, voy a darle un poquito de negros acá. Sombras las voy a bajar un toquecito también. Puedo quitarle brillo a esa zona si deseo. Puedo darle claridad y estructura, y ya lo que creo es esta especie de contraste, toquecito nada más de contraste, y fíjense que ya empiezo a crear acá zonas oscuras, entre oscuras y claras, para crear mejor contraste en la fotografía. Puedo irme directamente otra vez a la capa de cielo acá y jugar un poco con la luminosidad si queremos moverla un poco más luminosa. O simplemente ya finalizamos con una capa de ajuste llena. En este caso llena porque va a ser un enfoque general que vamos a aplicar en la fotografía. Y para eso nos vamos a ir a la pestaña de refinar. Acá en la pestaña de refinar vamos a encontrar el enfoque. Vamos a aplicarle un enfoque muy suave, más o menos de 150 píxeles a un radio de 1. La luminosidad se la vamos a llevar al 60. El detalle al 65 para que no nos pierda detalle al momento de querer eliminar el ruido. Fíjense. Y vamos a ir llevando este enfoque de manera de configurarlo. Creo que acá estaría bien en 160. Muy bien. Fíjense que ya hemos dado una capa de enfoque. Nuevamente nos vamos a la pestaña de ajuste y fíjense lo que hemos conseguido. Voy a acercar para ver si se aprecia. Fíjense. Hemos conseguido ese enfoque extra. No sé si lo ven acá, sobre todo en esta zona del pasto, de los caballos. Fíjense cómo se gana un enfoque extra en la fotografía. Podemos finalizar ya con una capa de ajuste llena también para jugar con los 3 modos de color y de esta manera crear un ambiente. En este caso me voy a ir al apartado de altas luces y las voy a colocar en tonos azules. Los medios tonos me gustaría un poco hacia los magenta.
Y las sombras también hacia los magenta un toquecito nada más. Nada más. Vamos a moverlo acá un poco. Fíjense. Algo así. Vamos a ver un antes y un después. Fíjense cómo cambia la fotografía sutilmente. Ya le hemos dado un toque o una firma personalizada con este balance de color. Y lo que voy a hacer es renombrar esta capa como BC, que viene siendo balance de color. Muy bien, hasta acá hemos trabajado ya lo que serían las máscaras de una manera muy superficial. Hemos realizado un enfoque y ya para finalizar este tema de máscaras nos queda trabajar lo que serían las máscaras de degradado lineal y las máscaras radiales. Estas máscaras no son más que líneas separadas gradualmente que nos van a permitir controlar la opacidad dentro de esa misma máscara. Es decir, que el efecto que vayamos a aplicar se va a ir difuminando poco a poco. Vamos a crear una nueva capa o una nueva capa de ajuste vacía. Voy a seleccionar la máscara radial y fíjense que quiero aplicar esta máscara de aquí para acá. Puedo aplicarla, pero se me mueve para todos lados. Aplicando la tecla Shift puedo mantenerla firme y de esta manera ubicarla en la posición que yo deseo. Voy a apretar la tecla M y puedo configurar estas líneas que me aparecen acá para que la máscara o el degradado en el cual se vaya a difuminar el efecto que vayamos a aplicar sea un poco más sutil. Fíjense, lo voy a aplicar como hasta por aquí más o menos. Y acá simplemente ya puedo aumentar la claridad. Fíjense cómo me aumenta claridad en esta zona acá, que es la zona donde la máscara está más concentrada. Y el efecto se va a notar más en esta zona, mientras que a medida que la máscara va aumentando se va a ir difuminando. Lo mismo aplica con la máscara radial, o es el mismo concepto, pero de manera radial. Voy a aplicar una capa de ajuste vacía y voy a seleccionar nuestra máscara radial. Y fíjense que esta máscara es muy particular porque nos va a permitir trabajar sobre todo para efectos de luminosidad. Es decir, que si quiero aplicar un efecto de luz acá, por ejemplo un sol artificial o algo, puedo indicarle a la máscara la entrada de la luz y de esta manera ir jugando con el radio que esta me va a abarcar. Pero fíjense que toda la zona en rojo es la que se va a mostrar, o el efecto se va a mostrar en toda la zona marcada, mientras que en esta zona no. En este caso tenemos que invertir la máscara, clic derecho, invertimos la máscara y ahora se está aplicando el efecto en esta zona. Fíjense, voy a ir aumentando el radio para que la entrada de luz sea considerable. Voy a ir reduciendo este acá y lo voy a dejar de esta forma. Ahora simplemente lo que puedo hacer es aumentar allí la temperatura. Puedo aumentar un poco la exposición. Fíjense que simulo una entrada de luz. Puedo aumentar el brillo. Y de esta manera voy jugando con lo que sería esa entrada de luz allí. Y de esta forma puedo simular una entrada de luz por esa área. Voy a seleccionar la tecla M. Y fíjense cómo la máscara se aplica de tal forma de crear esta entrada de luz o esta simulación de entrada de luz. Fíjense, igualmente puedo controlar la opacidad de todas las máscaras que estoy aplicando con el indicador de opacidad. Yo siempre recomiendo poder trabajarla entre 75 u 80 como máximo para que los efectos no sean tan exagerados, y de esta manera ya tenemos nuestra capa de ajuste de manera radial simulando una entrada de luz. Y de esta manera, amigos, hemos explicado un poco el funcionamiento de las máscaras acá en Capture One. Esta fotografía la podemos seguir trabajando indiscutiblemente. Podemos seguir sacándole mejor partido si así lo queremos. Ahora sí podemos ver un antes y un después del avance que hemos logrado solamente aplicando estas máscaras de ajuste. Cualquier duda, sugerencia u opinión que quieran tener en cuenta sobre el video, me la hacen saber en el cajón de comentarios. Y como siempre, agradecerles por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.